Baruch Hashem. Saludos a todos, sean bienvenidos. Estamos aquí en la lectura de El verdadero Mesías y continuamos hoy con un título que es La transición de Mesías a Cristo. Estamos leyendo El verdadero Mesías, que fue escrito por Aryeh Kaplan y he estado dándonos un contexto muy amplio de por qué Yeshua no es el Mesías, de qué pasa cuando un judío eh, se vuelve al cristianismo, de cuáles son las intenciones de estos grupos de judíos por Yeshua. Bueno, hemos estado haciendo ya siempre un análisis fuerte, estamos en nuestra quinta clase. Esperamos que el día de hoy sea de mucho provecho para nosotros. La transición de Mesías a Cristo. Seguramente entraremos a ver cómo se cambia la identidad, ¿verdad? De Mesías al ver que él no cumple con lo establecido. Creer en la venida de Mesías ha sido siempre una parte fundamental del judaísmo. Maimónides cuenta la creencia en el Mesías como uno de los 13 principios cardinales del judaísmo. Es un concepto que se repite una y otra vez a lo largo y ancho de la literatura judía. En la historia judía ha habido muchos individuos que han afirmado ser este Mesías. El más famoso, por supuesto, fue Yeshua. En consecuencia, sus seguidores le dieron el título de Cristo, Mashiach, palabra hebrea para Mesías. Literalmente significa ungido. La palabra griega para ungido es Christos. Y entonces Cristo es realmente otra palabra para referirse al Mesías. A pesar de que los cristianos afirman que Yeshua fue el Mesías de los judíos, hay un buen número de diferencias importantes en cómo miran los judíos al Mesías y en cómo lo hacen los cristianos. Es de importancia máxima conocer estas diferencias. El Mesías judío. El concepto judío de Mesías es aquel que fue claramente desarrollado por los profetas de la Biblia. Él es un líder de los judíos, grande en sabiduría, poder y espíritu. Es él quien traerá redención plena al pueblo judío, física y espiritualmente. A la par traerá paz, amor, prosperidad y perfección moral eternos al mundo entero. El Mesías judío es en su origen completamente humano, nacido de padres humanos, ordinarios, de carne y hueso, como todos los mortales. Tal como es descrito por el profeta, el Mesías es pleno de sabiduría y entendimiento, consejo y poder, conocimiento y temor de Dios. Esto lo encontramos en Isaías 11:2. Tiene instinto de justicia muy especial, o como el Talmud lo expresa, él huele y juzga. Tratado de Sanedrín 93b. Puede virtualmente sentir la inocencia o culpabilidad de un hombre. El profeta Isaías, en el versículo Isaías 11:4, avanza para decir que el Mesías derrotará la tiranía con la vara de su boca y al malvado con el aliento salido de sus labios. La maldad y la tiranía no podrán permanecer de pie delante del Mesías. Sin embargo, el Mesías es principalmente un rey de paz. Nuestros sabios, por tanto, nos enseñan en Derech Eres Shutá 1, cuando el Mesías sea revelado a Israel, abrirá su boca solo para la paz. Está entonces escrito en Isaías 52:7, cuán hermoso sobre las montañas son los pies del mensajero que anuncia la paz. La primera tarea del Mesías es redimir a Israel del exilio y servitud. Al hacerlo, también redimirá al mundo entero de la maldad. Opresión, sufrimiento y guerra serán abolidas. La humanidad será entonces perfeccionada y los pecados del hombre contra Dios, así como las transgresiones del hombre en contra de sus congéneres, serán eliminados. Todas las formas de guerra y conflicto entre naciones desaparecerán en la era mesiánica. Más aún, el Mesías judío atraerá a todos los pueblos a Dios. Esto está expresado con máxima claridad en el rezo Alenu, que concluye cada uno de los tres servicios diarios. Sea perfeccionado el mundo bajo el reinado del Altísimo, que todos los humanos clamen tu nombre y se vuelvan a ti todos quienes hacen maldad en el mundo. Que cada uno sobre la tierra sepa que toda rodilla debe doblarse ante ti y que todos acepten el yugo de su reino. Entonces un pensamiento muy similar en la Amidad de las festividades mayores, donde rezamos que todas las criaturas se inclinen ante ti y formen un único bando para hacer tu voluntad con corazón perfecto. El Mesías judío tendrá entonces la tarea de perfeccionar el mundo
redimirá al hombre de la servitud, opresión y de suprema maldad. Habrá gran prosperidad material en el mundo y el hombre será restaurado a una existencia edénica, donde podrá disfrutar de los frutos de la tierra sin mayor esfuerzo. En la era mesiánica, el pueblo judío residirá libremente en su tierra. Finalizarán los exilios. Todos los judíos retornarán a Israel. Esto provocará que todas las naciones reconozcan al Dios de Israel y acepten la verdad de sus enseñanzas. Entonces, el Mesías no solo será el rey de Israel, sino que en cierto modo gobernará sobre todas las naciones. Esto es un amplio análisis de lo que viene a ser el Mesías al mundo. Y es un análisis que realmente cuando nosotros lo vemos va a dictar mucho de lo que es la figura de Yeshua. Y va a dictar mucho de lo que vemos en este mundo. O sea, no estamos viendo esto, entonces por lo tanto no ha venido el Mashiach. Ni es Yeshua, ni fue Yeshua, ni ha sido otro que se haya proclamado, porque como lo hemos visto, Yeshua no va a ser el único en la historia que se proclame a lo largo de todo este tiempo que ha pasado como Mashiach, sino que vendrán otros con diferentes cualidades. Sin embargo, Yeshua será el más popular, ¿verdad? Y esto que acabamos de leer dista mucho de lo que conocemos de, de Yeshua y dista mucho del mundo que estamos viviendo. Por lo que cualquier judío y cualquier persona que conoce todas las características que debe cumplir el Mashiach, sabe entonces que no ha venido el Mashiach aún. Últimamente la redención viene de Dios solamente. Últimamente la redención viene de Dios solamente. Y el Mesías es solo un instrumento en sus manos. El Mesías es un ser humano de carne y hueso, como todos los mortales. Es, sin embargo, lo más excelso del género humano, y como tal estará engalanado con las más altas virtudes que un mortal puede alcanzar. Aun cuando el Mesías pueda alzarse al tope de la perfección humana, es todavía humano. El reino del Mesías judío es definitivamente de este mundo. El judaísmo es una religión con base en un pueblo que sirve a Dios. Es del judío que las enseñanzas de Dios emanan a toda la humanidad. La redención de Israel deberá, por tanto, preceder a la del resto de la humanidad. Antes de que Dios redima al mundo, deberá redimir a su oprimido, sufrido, exiliado y perseguido pueblo, haciéndolos volver a su propia tierra y restaurándolos a su estado. La promesa final, sin embargo, no está limitada solo a Israel. La redención del pueblo judío está fuertemente vinculada a la emancipación de toda la humanidad, así como a la destrucción de la maldad y la tiranía. Es la primera etapa en el retorno a Dios del hombre, donde toda la humanidad estará unida como un único bando, para cumplir con el propósito divino. Este es el reino del Altísimo en la era mesiánica. A pesar de que el Mesías podrá ocupar un rol central en este reino de los cielos, él no es la figura principal. Esta posición puede pertenecerle únicamente a Dios. Este es, en breve, el concepto del Mesías judío. Una vez más, hacemos aquí este inciso. El Mesías judío se presenta como un rey humano con descendencia que traerá paz a la tierra. Cuando abra su boca, será solo para dar paz a las naciones, será para unificar a las naciones, será para traer también al pueblo judío a su tierra. Condiciones que no se cumplieron, condiciones que hasta el día de hoy no estamos palpando y no estamos viendo. Entonces, con este concepto, primero estamos hablando exclusivamente de que lo que es el Mesías judío, el concepto del Mesías judío, y con este concepto que hemos visto, sabemos que no se ha cumplido hasta el día de hoy. Entendemos que todo lo que nos presenten hasta este momento como el Mesías pierde completa relevancia porque no se cumplen las condiciones establecidas para el mismo. Desde luego te pretenderán mostrar una figura que cumple con ciertas cosas y que luego cumplirá con otras cosas, pero nosotros entendemos que la misión principal del Mesías es traer paz y cualquier otro ha traído completamente lo contrario. El Mesías cristiano. La figura principal en el cristianismo es su Mesías. Su mismo nombre indica que el cristianismo está completamente centrado, basado en la personalidad del Mesías. Como se dijo anteriormente, el nombre de Cristo viene de Cristos, el vocablo griego para Mesías.
Los cristianos son entonces aquellos que hacen a la persona del Mesías lo central de sus enseñanzas. La primera de las diferencias mayores entre los judíos y los primeros cristianos era que los cristianos creían que el Mesías ya había venido, mientras que los judíos creían que todavía estaba por venir. Al principio, este era el principal punto de controversia. Los judíos planteaban una gran objeción al Mesías cristiano que yacía en el hecho de que él había fallado. El judaísmo siempre ha enseñado que el Mesías redimiría a Israel en un sentido político, y Jesús falló, pues no cumplió con esto. En cambio, él fue azotado y humillado como el común de los rebeldes, y finalmente fue crucificado a la par de los dos ladrones ordinarios. ¿Cómo podía ser reconciliada la carrera de Jesús con el cuadro glorioso que sobre el Mesías había sido enseñado por los profetas de Israel? Los primeros cristianos se enfrentaron a este dilema y al justificar a Yeshu como el Mesías, alteraron radicalmente el concepto entero. Estas nuevas ideas mesiánicas fueron desarrolladas en los escritos de Juan y más aún en las epístolas de Pablo. Claro, como no concuerda con el perfil, vamos a hacer que el perfil cambie. Esto fue lo que hizo el cristianismo. Si buscamos en estas fuentes, encontramos una transición gradual. El Mesías de los judíos progresivamente se transformó en el Cristo de los cristianos. Se puede seguir el rastro en una serie de pasos lógicos. Primero, Yeshu falló totalmente en redimir políticamente a los judíos, y por tanto los primeros cristianos no podían seguir teniendo esto como una tarea del Mesías. A la redención había que darle otro significado. Enseñaron, por tanto, que su misión no era redimir al hombre de su opresión política, sino solamente de su maldad espiritual. Una vez que la misión del Mesías fue redefinida, también podía ser expandida. La opresión política era un problema especial de los judíos, pero la maldad espiritual tenía alcances mundiales. Los primeros cristianos empezaron entonces a enseñar que Yeshua había venido para redimir al mundo entero. Rechazaron la visión de que él vendría primero a redimir al pueblo judío y a su tierra, y de que solo entonces redimiría al resto del mundo. El reino del Mesías es por tanto universal, pero solo espiritual. Entonces el reino de Yeshu no es de este mundo. Un concepto fue llevando al otro concepto hasta que por completo se alejó de la realidad. Yeshu había sido azotado y humillado como un rebelde común. Sus seguidores sintieron, sin embargo, que él había predicado únicamente arrepentimiento y buenas obras, y por tanto no podía ser un rebelde común. Se vieron confrontados entonces con una cuestión tan difícil como importante. Si Jesús era el verdadero Mesías, entonces, ¿por qué Dios permitió que sobrellevara tan horrendo sufrimiento? ¿Por qué fue sometido a la crucifixión, la más dolorosa y vergonzosa de todas las muertes? ¿Por qué Dios no lo salvó de todo esto? Para sus seguidores, solo podía haber una respuesta. El hecho de que Jesús fuera azotado, humillado y crucificado tenía que ser la voluntad de Dios. Pero aún quedaba una pregunta en el tintero. Si Yeshu no pecó, ¿qué propósito habría en tal sufrimiento y muerte? Para esto, los primeros cristianos hallaron una solución de lo más ingeniosa. La única respuesta podía ser que él había sufrido y muerto debido a los pecados de la humanidad. Pero el punto no estaba completamente resuelto. No había muerte y sufrimiento antes de esto. ¿Por qué tenía que morir el mismísimo Cristo? ¿Qué pecado era tan grande que requiriera su sacrificio? Los primeros cristianos respondieron que era necesario para expiar el pecado de Adán. Toda la humanidad descendía de Adán, así que todos heredaban su pecado. Este pecado original no podía ser borrado con buenas acciones ni con el sufrimiento humano habitual. La única cosa que podía eliminarlo era la muerte de Yeshua. Por tanto, el Mesías de los cristianos voluntariamente avanzó hacia una desgraciada muerte dolorosa, y con el propósito de que la humanidad pudiera ser redimida de este pecado original. La humanidad está, por tanto, redimida de la maldad, el pecado, el sufrimiento, muerte y las fuerzas de Satán. Todo solamente por la sangre de Cristo. Respaldo para esta creencia fue encontrado en el capítulo 53 de Isaías, donde el profeta habla del siervo sufriente de Dios, quien cargó con el pecado de muchos. En vez de interpretarlo en referencia al pueblo perseguido, Israel
Los primeros cristianos afirmaron que se refería a Yeshua. 4. Pero la pregunta de por qué la carrera del Redentor terminó con tan vergonzosa muerte permanecía. La historia necesitaba una continuación. Tal epiólogo halló asidero en otra creencia judía tradicional, la resurrección de los muertos. Los primeros cristianos enseñaron entonces que Jesús se había levantado de los muertos y por tanto que era el primero en así hacerlo. Por tanto, Jesús no es mortal como los otros hombres. Voy a hacer un inciso aquí muy interesante. A lo largo de todas las conversaciones que he tenido con algunas personas cristianas, siempre surge como una idea de mito, ¿no? Donde ellos te van a decir a ti que leas Isaías 53, donde hablan del siervo sufrido. Y ellos te lo van a decir con cierto misticismo, ¿no? Como, oye, pero es que ustedes tienen que leer Isaías 52 y 53. Ahí está hablando de Jesús. Por eso ustedes no lo leen. Siempre están con este tipo de misticismo porque le han vendido la idea a sus predicadores de que al judío le arrancaron la hoja de Isaías 53. Le arrancaron la hoja de Isaías 52 y que no lo pueden ver, entonces por eso tienen los ojos cerrados, ¿no? Entonces te lo preguntan con cierto misticismo. Los judíos no hablan de esto porque es prohibido y porque no saben cómo responderlo y porque habla directamente de Yeshua. Y fíjate que un escritor como Aryeh Kaplan, un judío, hablando sobre sustentos para sus jóvenes y em, para sus hermanos, sobre Yeshua, sobre cómo combatir a la idea del Mesías, te muestra directamente, primero, lo que dice el cristianismo en orden de Yeshua. Es verdad que ya nos mostró lo que dice el judaísmo sobre el Mesías, pero luego te va a poner lo que dice el cristianismo sobre Yeshua completo, te lo trae ahí y ahí mismo incluye a Isaías 53. O sea que está dispuesto a mostrarte que no hay nada en lo que tú puedas escudarte. Un mismo judío te lo trae y te lo pone en su lectura para las personas que tal vez no conozcan esto. O sea, este libro que estaba dirigido para judíos, como lo dijimos al principio, se le están poniendo todas las consignas del cristianismo. El libro está evidenciando todo y empezó con el segundo capítulo diciéndote lo que es un judío que se convierte al cristianismo. O sea, no le tiene miedo a nada. Se enfrenta con total transparencia a todos los conceptos. Aborda conceptos que creen que Jesús era Dios, pero también aborda conceptos que creen que Jesús era solamente el Hijo de Dios. Y también aborda conceptos que creen que Jesús era un maestro. Es algo muy curioso, o sea, va de frente con la verdad. Cualquier persona que lea este libro que nunca haya leído sobre los cristianos va a tener toda la información que necesita. ¿Por qué el autor haría esto? Si no es porque está confiado de lo que está mostrando, sino es porque está seguro y pleno de que de lo que se está hablando no tiene luz, no tiene verdad, carece de verdad, entonces muestra todo. Otro mito muy tradicional es que los judíos nunca hablan de Jesús. Entonces, cuando un cristiano les habla de Jesús, es la primera vez que ellos escuchan de este concepto. Y por eso es que se convierten. Entonces hay que hablarle a los judíos para que ellos sepan porque a ellos les tienen prohibido hablar de Jesús. Y mira, volvemos otra vez a la introducción, al prólogo de este libro, donde dice que este libro es exclusivo para judíos que deben contrarrestar las ideas de un cristiano que te está diciendo y enredando con un montón de cosas. Este libro entonces surge como una información contundente para alguien que desea afianzarse en su fe y no dejarse convencer, mostrándonos que está dispuesto para cualquier persona que desea conocer este tema. Lo que quiere decir que cualquier judío lo puede leer, lo que quiere decir que no hay ningún tabú sobre ello. Es verdad que nosotros conocemos que existen comunidades en las que bueno, nunca se ha hablado de este tema porque hay muchos temas que hablar principalmente, porque ya el judaísmo en sí es muy extenso y profundo. Sin embargo, este tema cuando tiene que ser tocado se toca. Así que todo esto se lo doy como herramienta para personas que se enfrentan constantemente a familiares o a cristianos que conocían o a amistades que vienen siempre enfrentándolos con esto. Y no, es que con muchos tabú y muchos mitos que se inventan sobre el judío. Y aquí está. No, yo tengo un libro judío escrito para judíos donde habla de todo con claritud. O sea, tú tomas un cristiano y te va a decir, sí, exactamente esto es lo que nosotros pensamos del Mesías. ¿Ya? Y no se va con ningún ruedo, te va directamente, mira, ellos te plantean esto, y nosotros planteamos esto, entonces esta es la diferencia. Yo lo decía en la clase anterior, este libro fue escrito por una persona que principalmente era un científico lógico, ¿no? Y entonces está mostrando un libro con mucha lógica, un libro con un lenguaje muy básico
que tú puedes entender directamente y sin tanta profundidad, para que tú puedas ver que incluso un joven puede tomar este libro, leerlo y tener herramientas suficientes para contrarrestar lo que se está diciendo sobre el Mesías. Continuamos. Los seguidores de Jesús no podían permitirse decir que Dios había forzado este sufrimiento y muerte sobre su Mesías. Por tanto, tenían que argumentar que el deseo de su Mesías era exactamente el deseo de Dios, aun cuando le llevara a la crucifixión. Pero, ¿cómo podría un simple mortal sobrellevar tal sufrimiento? Los primeros cristianos replicaron que Jesús no era un simple mortal, puesto que su voluntad estaba particularmente conectada con la de Dios. Jesús tenía que estar conectado con Dios también de una manera particular. Durante su vida, Jesús a menudo habló de Dios como mi Padre en los cielos. Para los judíos, esta era una frase poética de uso cotidiano, y de hecho todavía se la usa en los rezos judíos. Para los gentiles paganos, sin embargo, tenía connotaciones mucho más literales. Los griegos ya poseían leyendas acerca de hombres que habían sido engendrados por dioses, que habían visitado a mujeres mortales. Leyendas como estas se habían diseminado incluso respecto a eminencias como Platón, Pitágoras y Alexander el Grande. ¿Por qué tendría Jesús que ser algo menos? Interpretaron entonces la explicación poética casi literalmente para explicar que Jesús tenía realmente una relación genética con Dios. Jesús vino consecuentemente a ser el Hijo de Dios, concebido cuando el Espíritu Santo visitó a María. En tanto que Hijo de Dios, Jesús no era susceptible a pecar y ni siquiera a morir. La muerte de Jesús fue, por tanto, temporaria. La única razón por la que fue necesaria fue para expiar el pecado de Adán. Sus seguidores enseñaron que Jesús había resucitado para la eternidad y que había ascendido al cielo. Allí, Él se sienta a la diestra de Dios, aún más alto que los ángeles. Este fue el primer paso hacia la deificación de Jesús. Deidificación de Jesús como deidad, ¿no? Y no fue muy difícil para el mundo pagano dar el segundo paso. A Jesús se le atribuían frases como yo y el Padre uno somos. Había también hablado de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, yo y el Padre uno somos está en Juan 10:30. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este concepto en Mateo 28:19. Fue fácil para los cristianos paganizados ver a estos tres como iguales e identificar a Jesús como el Hijo. Yeshua vino a ser, por tanto, Dios hombre, una persona con dos naturalezas. Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Como consecuencia, los cristianos pronto se vieron a sí mismos hablando de María como la madre de Dios. Sin embargo, todavía había profecías mesiánicas que Jesús no había cumplido. Los primeros cristianos enseñaron, por tanto, que regresará al mundo nuevamente, la segunda venida. Ocurrirá entonces el día del juicio y Jesús, habiendo tomado su lugar a la derecha de su Padre, juzgará a todo hombre que haya pasado por la tierra. Aquellos que creyeron en él serán justificados, y a los que no serán eternamente condenados al infierno. Es solo después de este juicio que Satán será vencido. El mar terminará entonces, el pecado se desvanecerá, y no habrá más muerte. Los poderes de la oscuridad serán entonces eliminados, y el reino de los cielos será establecido. 8. Hasta entonces, en este mundo, toda oración debe ser dirigida a Jesús. El cristiano, por tanto, concluye todo rezo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. En este sentido, Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Y terminamos estos argumentos del cristianismo. Esto es en esencia lo que los primeros cristianos le hicieron al concepto judío del Mesías. Podemos ver realmente cómo hubo un cambio entre lo que leímos del Mesías judío, un mundo de reparación, de justicia, de claritud, de paz, versus toda esta complejitud que trajo el Mesías del cristianismo. El Mesías cesó de ser un simple hombre y traspasó los límites de la mortalidad. Ellos enseñaron que el hombre no puede redimirse a sí mismo del pecado y por tanto Dios, vestido como Mesías, tenía que derramar de su propia sangre para redimir a la humanidad. Puesto que Yeshua no cumplió con las profecías mesiánicas más importantes, ellos esperaban la segunda venida para completar esta tarea. Al principio los cristianos esperaban que esta segunda venida se diera pronto y oraron pidiendo poder presenciarla con sus propios ojos.
Cuando su oración no fue escuchada, empezaron a pensar que se daría 1000 años después de la muerte de Jesús. Este fue el milenio o reino de 1000 años. Finalmente, cuando pasaron 1000 años y puesto que Jesús no había venido, pospusieron su segunda venida para un futuro indefinido. Esto es algo muy fuerte porque realmente nosotros nos vamos a encontrar con un Pablo que justamente nos dice, no pasará esta generación hasta que Jesús vuelva. Algo muy curioso porque ahí senta un precedente. Empiezan a decir que él iba a venir pronto, que iba a venir pronto, pero yo me acuerdo que cuando leí, Pablo decía que no iba a pasar esa generación hasta que Jesús volviera, que es algo muy fuerte, o sea, es contundentísimo. O sea, le dio un tiempo fijo, que nadie sabía el día y la hora, pero que no iba a pasar esa generación. Entonces son este tipo de cosas las que el cristianismo se vio enfrentado a las palabras de Pablo, a las palabras de Jesús, a los tiempos medio establecidos, aunque todos decían que no sabían ni el día ni la hora, y luego al milenio del Apocalipsis, que decían, bueno, esto va a pasar 1000 años después de que Jesús resucitó, y pasado 1000 años tuvieron que cambiar el argumento, y constantemente era cambiar el argumento para que siguiera encajando. Y a día de hoy, muchas personas, mucha gente cristiana ha llegado a hacer ayunos de 3 días diciendo que ya Dios le había revelado que venía en una semana. ¿Qué tal fecha Jesse iba a venir? Juan 19, producto de prostitución. Gracias, Pedro. O sea, todo el tiempo el cristiano tiene que estar actualizando la información con nuevas ideas y nuevos conceptos porque no encajan, ¿no? Porque se desfasan de tiempo cuando tratan de organizar una idea clásica de cuándo va a venir el Mesías de ellos por segunda vez. Además de que, como estamos leyendo ahora, tienen que hacer una idea de que vendrá de nuevo porque no pudo cumplir esto ahora, porque ese era el propósito, era morir, etcétera. Entonces, si nosotros analizamos, Jesús duró 33 años supuestamente en la tierra y su ministerio fue de un año solamente. O sea, literalmente solo duró un año haciendo cosas. Solo le predicó a judíos. Luego viene Pablo o Pedro y se le dice en Hechos de los Apóstoles por un sueño que bajaban animales impuros y él decía, nunca ha entrado nada impuro en mi boca, y entonces le decía, ese sueño mata y come, y luego fue a la casa de Cornelio, que era un Es de centurión, los hechos. ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas pasan para que ellos pasen de predicarle a judíos a predicarle a personas que no eran judías, ¿no? Entonces, Jesús nunca le predicó a alguien que no era judío. Es muy curioso, o sea, todo esto es muy curioso porque cada vez tuvieron que actualizarse. Entonces, cuando vieron que los judíos no los aceptaban, se inventaron la idea de que, oye, no, no, yo puedo predicarle a los demás también. Entonces fueron a buscar nuevas personas, ¿no? Se vieron en el embudo de que los judíos, ningún judío venía con esta estupidez de que este hombre había resucitado y entonces tuvieron que ir a predicarle a otras personas. Entonces inventan hechos de que no, mira, mata y come y si se puede, o sea, entonces cualquier persona puede recibir el Espíritu Santo, entonces cualquier persona se le puede predicar, entonces se fueron, salen de Israel allá a predicarle a otras personas, entonces viene toda esta situación que nos encontramos de que Roma empieza a ver que se aumenta, se vuelve popular el cristianismo, lo adopta como religión nacional y empiezan todas estas cosas. Siempre se ha tenido que reinventar para poder sobrevivir, ¿no? Entonces el concepto fue bueno, lo desarrollaron y dijeron, estas personas están creyendo en esto, sigo desarrollándolo. Y lo que está diciendo esta lectura, siempre van a tener que estar justificando que no den sus datos. Incluso hay personas que ven el Apocalipsis o el libro de Revelaciones, no sé cómo lo conozcan ustedes, y te va a decir, esto va a pasar en tal tiempo y tal tiempo. Entonces ya los tiempos se dieron, estamos muy cerca y ya mismo mañana puede venir Jesús. O sea, todo este concepto siempre está o sea, no sé, en un vaivén. Con la guerra de ahora está el rey del norte y el rey del sur peleando ahorita, Exacto. según los Y cristianos. cada vez que haya alguna situación, ese va a ser el fin del mundo. O sea, cada vez ya es, o sea, ya se cumplieron literalmente, hace 50 años ya se están cumpliendo todas las profecías. Hace 100 años ya se están cumpliendo. O sea, siempre va a ser el argumento. Ya todas las profecías del Apocalipsis están cumplidas. Entonces ya viene el Hijo del Hombre. Entonces ya va a venir como ladrón en la noche. O sea, este argumento, tío, siempre tienen que estar actualizándolo por la falta de orden. En cambio, el judío te dice, a Kadosh Baruj Hu ha destinado esto para nosotros, el Mashiach va a venir, ojalá sea pronto, ¿verdad? La generación del Mashiach, la última generación, la más baja, hará que el Mashiach baje, venga y será un hombre, nacido de un hombre y una madre, de una mujer, vendrá a reinar, traerá paz, o sea, siempre algo muy, muy contundente. El judío no te tiene que estar explicando por qué no ha pasado algo, porque ya se entiende que será en un tiempo que Dios destinará para la humanidad, en el tiempo en que la humanidad esté preparada para esto. Entonces, es algo muy,
son dos mundos completamente difíciles, como este fondo que tengo yo, donde hay una claritud más o menos y hay una oscuridad, lo que sea. O sea, se nota la diferencia, los dos escenarios. Entonces, los dos conceptos de Mashiach son completamente diferentes. Familia, se ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estamos desarrollando realmente todos estos videos con la intención de que siga expandiéndose el conocimiento de las leyes universales. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte, de verdad que no es fácil, pero deseamos que las personas sigan escuchando, que las personas sigan aprendiendo. Estos videos que hacemos, estos espacios que hacemos, serán el mañana. De aquí a 50 años tendremos comunidades en cada lugar, como lo hemos dicho, y gozarán de este aprendizaje que hemos estado recibiendo. Se va a apagar la sala, pero ha sido un placer. Gracias a todos.